Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Qué gusto que estén con nosotros. Les saluda Silvia Delgado González. Este día miércoles 29 de mayo les damos la más cordial bienvenida a Extramuros, Economía y Nación. Es un programa del Instituto Mexicano de Psico-Oncología y del Instituto Mexicano de Estudios Superiores y de Posgrado. Muchas gracias por su audiencia. Están aquí con nosotros, es un gran gusto. Esperamos sus mensajes, dudas, comentarios por nuestra página de Facebook, por YouTube, por correo electrónico. Aquí estamos. Les recordamos que estamos todos los miércoles en punto de las 3 de la tarde por Radio IMPO. Agradecemos equipo de producción, Esteban, chicos, muchísimas gracias. Y bueno, pues el día de hoy tenemos por tema aspectos económicos, sociales y jurídicos de la emergencia ambiental. Con la presencia de nuestro invitado, el doctor Marco Antonio López Galicia. Doctor, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Maestra Muchísimas Silvia, gracias por la invitación. Gracias. Vamos a platicar un poquito de la reseña curricular. Hace un momentito estaba platicando con el doctor que me mandó su reseña. Imagínense, su reseña, y me costó mucho trabajo acotarla. Tiene mucha preparación, es un orgullo IMPO también, ya platicaremos. Bueno, dentro de la reseña curricular, él tiene una estancia postdoctoral en Harvard. Finalizó esto con mención de excelencia, tiene un doctorado en tanatología por IMPO, maestría en Derecho en la UNAM, titulado con mención honorífica, magna cum laude, así se pronuncia. Sí. Okay. Maestría en psicoterapia transpersonal integrativa por IMPO, especialidad en yoga terapia, Asociación Internacional de Yoga, Yoguismo AC y Yoga Alliance International. Tiene una especialidad en Derechos Humanos por la UNAM, una especialidad para secretario de Acuerdos del Poder Judicial Federal, de la Escuela Judicial del Instituto de Judicatura Federal, actualmente cursando, licenciatura en Derecho por la UNITEC, licenciatura en Psicología por el IMPO, y bueno, es docente del doctorado y maestría en tanatología, maestría en Derecho y licenciatura de las carreras de Derecho, Trabajo Social, Psicología, Pedagogía, impartiendo asignaturas de bioética, aspectos legales de la muerte, fundamentos éticos, derechos humanos, desarrollo humano, filosofía de las ciencias humanas y sociales, entre otras. Y bueno, es el decano de la licenciatura en Derecho y la maestría en Derecho, ¿verdad? Tiene también participación en procesos de creación de legislación, la ley de interculturalidad, atención a migrantes y movilidad humana, Ley General de Víctimas, Ley de Migración, Ley General de la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, Ley Federal sobre Refugiados y Protección Complementaria, Ley de Cuidados Alternativos de la Ciudad de México y de la Constitución de la Ciudad de México, esto en el 2016. Bienvenido nuevamente, sí, me sorprende. Gracias, maestra. Pues me siento honrado por tanta descripción y lamento que hayamos quitado tiempo del programa con tantas palabras, pero muchas gracias. No, al contrario. Y bueno, me voy a permitir leer la introducción que me hiciste favor de enviarnos con respecto al tema. Si ustedes recordarán, la semana pasada estuvimos hablando pues de la problemática de todo lo que es el medio ambiente, los problemas de contaminación, etcétera. Tuvimos aquí dos invitados especialistas en el tema ambiental. Entonces yo les dije a la audiencia que esta semana tendríamos tu presencia para irnos ya directamente a la parte legal. Entonces pues es la continuación del pasado programa, que tú lo vas a fundamentar ahorita y que es importantísimo para nuestros alumnos y la población IMPO. Bueno, y todos los que nos ven, porque nos ven por muchos lados. Bueno, el doctor nos dice que entre el 12 y el 17 de mayo del 2019, la capital del país vivió una contingencia ambiental de severas repercusiones, ocasionada generalmente por el estancamiento de partículas PM2 y por todos los contaminantes que se generan de la actividad económica, social e industrial de la Ciudad de México. Ese aspecto del medio ambiente ya no es contemplado por la actual legislación. La dinámica social y económica debe de considerar ya ahora el impacto ambiental desde una perspectiva mucho más amplia. El derecho humano a un medio ambiente es uno de los derechos fundamentales reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
y con la Declaración de Río en los años 90 se establecieron los compromisos internacionales en la materia, en el aspecto de que los países se comprometían a generar políticas públicas que mitigaran el impacto ambiental, que disminuyeran el cambio climático y la contaminación a escala universal. En el caso del daño a la salud de los justificables y de los habitantes de la ciudad, se vio afectada en grandes proporciones, y es por eso que los ciudadanos pudieron haber realizado diversas acciones, entre ellas el juicio de amparo. Bueno, pues nuevamente bienvenido, vamos a entrar ya de lleno, el espacio ya es tuyo y me gustaría iniciar, bueno, que nos platiques un poquito, pero me gustaría iniciar con la siguiente pregunta: ¿qué es el derecho humano a un medio ambiente, conforme a todo lo que nos estás planteando? Claro que sí, maestra. Pues antes que nada, antes de pasar a la pregunta, pues gracias por la invitación. Para mí es un gusto, un orgullo estar en el programa de la maestra Silvia. Gracias, un programa bastante interesante, multidisciplinario, multidimensional, y precisamente uno de los propósitos que me gustaría compartir en el tema que estamos aquí tratando, que es pues todas las implicaciones de la contaminación ambiental, ¿no? Porque pareciera que estas implicaciones solamente tienen que ver con cuestiones económicas, con cuestiones de la dinámica social, incluyendo cuestiones jurídicas también, pero que estas implicaciones, creo que en el fondo, en lo profundo, pues van a impactar en lo que es lo más valioso del ser humano, que sería su salud, ¿no? Claro. El aspecto de la salud, que normalmente no es un aspecto que esté siendo privilegiado. Cuando eres padre de familia, ¿no? Pues tienes necesidad de salir a trabajar, por ejemplo, si eres obrero, pues te tienes que contratar en una industria. Claro. Si eres empresario, pues estás pensando en generar el ciclo económico para poder cubrir todos los compromisos que implica el desarrollo de una empresa, ¿no? Una empresa es como un pequeño hijito que tienes que estar cuidando, echándole agua, dándole de comer, y entonces intentar generar excedente, ¿no? Y de ese excedente producir riqueza. Y muchas veces esa dinámica social, ese esquema de pensamiento, pues hace que se pierda en estas perspectivas, ¿no? Los instrumentos internacionales en la materia ambiental de derechos humanos, que fundamentalmente pues se puede decir que son tres: la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y las conferencias que en el derecho internacional pues han ido realizando sobre el tema, como por ejemplo la Declaración de Río, que nos recuerdan que la Tierra es un ser vivo, y nos recuerdan que el tema ambiental, el medio ambiente, es nuestra casa común y es el espacio común que debemos de tener en buenas condiciones, claro, para que podamos hacer todas estas actividades que te acabo de describir hace un momento. Entonces, el derecho al medio ambiente precisamente lo que busca es que el ser humano tenga esta conciencia de que el espacio en el que habita requiere ciertas condiciones, requiere cubrir ciertas necesidades para que desde la perspectiva de la vida, es decir, una perspectiva vitalista, podamos seguir haciendo las actividades cotidianas que hacemos todos los días, ¿no? Y de manera sana. De manera sana, exactamente. Y hay un punto importante, de manera equilibrada. El derecho a un medio ambiente sano tiene que ver mucho con el equilibrio, el buscar el equilibrio, que se puedan seguir haciendo estas actividades económicas, preponderantemente económicas, que exista un soporte jurídico que les dé base y validez para que se puedan llevar a cabo, y que la interacción social que se genera todos los días de la convivencia, de los proyectos de vida de las personas o de los objetivos de las diferentes esferas sociales, pues puedan tener un espacio adecuado, ¿no? Sano, equilibrado, y que permita, sobre todo, esto es un concepto importante para el derecho y los derechos humanos,
permitan sobre todo la viabilidad y la continuidad de la vida para las generaciones futuras que vienen. Eso es sobre todo el concepto fundamental, que el derecho al medio ambiente busca que las condiciones de vida sean óptimas y viables para las generaciones futuras. Un poco ese es el sentido de lo que está planteado en el artículo 4 constitucional. El derecho a un medio ambiente está ahí, es un derecho humano garantizado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por eso es uno de los derechos más importantes que tenemos, porque si no hay un medio ambiente adecuado, pues otros derechos no se pueden ejercer o acciones de la vida cotidiana no se pueden llevar a cabo. Sí, claro, porque de ahí se desprenden las leyes que rigen pues al sector productivo que impacte directamente de manera positiva y no negativa en el medio ambiente. Yo estaba pensando antes de que platicáramos en este programa que nosotros hemos sido muy afortunados porque hemos visto la naturaleza, hemos recibido mucho beneficio y aún así ya nos está alcanzando la problemática de la contaminación en este momento, y los que vienen después lo irán a ver. Ese es el punto. ¿No? No sé si recuerdas una película por ahí de los años 70. A mí me acuerdo mucho que mi mamá y mi papá me la ponían así de ejemplo de que si tiras basura, mira, esto es lo que va a pasar, ¿no? La de Cuando el destino nos alcance, en inglés Green, que precisamente hablaba de un tema en donde está la vida del ser humano, que es una vida caótica porque ya no hay medio ambiente, ¿no? Y no sé si recuerdas cómo estaba la atmósfera en la película, que está todo completamente verde, ¿no? Sí. Y cuando fuimos a este viaje, ¿no? Este viaje de Iztapa, cuando veníamos entrando, no sé si te viste la panorámica donde aterrizamos, Sí, ¿no? Sí, por eso es que precisamente el programa subsecuente al viaje teníamos otro invitado y yo tuve que hacer una reprogramación porque dije, es importante que contextualicemos lo que está pasando y hacer reflexión con la gente, ¿no? Es el momento y es nuestro medio. Pero bueno, si te parece, vamos a unos pequeños cortes comerciales. Así no, antes quisiera dar una información acerca de el tercer Congreso Internacional de Psicología, la adolescencia en el siglo XXI, con fechas del 19 y 20 de julio. Nos dice que los costos únicamente en el Congreso hasta el 31 de mayo 1,100 pesos, hasta el 30 de junio 1,300 y hasta el 19 de julio 1,600. Y si es que corran, apúrense, inscríbanse, no se van a arrepentir. Regresamos en un momento. Esto es Extramuros. Bueno, ya estamos aquí de regreso en Extramuros. Gracias por permanecer con nosotros. No sé si tengamos por ahí alguna pregunta, Esteban. Y bueno, retomando, si quieres, vamos a la pregunta primero y retomamos lo que estabas planteando. Dice Valentina, hola Valentina, ¿de qué manera afectará la contaminación ambiental a trabajadores y alumnos? Sí. Ahorita estábamos platicando algo de eso, si quieres lo podemos vincular con lo que estabas hablando y lo que comentábamos, ¿no? Sí, pues recordarán que cuando fue esta contingencia ambiental del 12 al 17 de mayo aproximadamente, pues se tuvieron que suspender clases, ¿no? En diversos niveles de educación, sobre todo los más afectados en cuanto a la salud y a la educación, pues son los más desprotegidos, que son los niños y las niñas. Pues tuvieron que suspender clases, tuvieron que quedarse en casa, tuvieron que limitar aspectos cotidianos que son fundamentales para el desarrollo, por ejemplo la interacción en la convivencia, poder salir a jugar, ¿no? A la calle, en los patios de las escuelas, que a lo mejor para nosotros como adultos pues es algo cotidiano, pero que en el niño y en la psique del niño y en el desarrollo psicosocial del niño, pues son pequeños momentos que sí van haciendo una diferencia. Entonces, además de que se ve afectado el derecho a la salud, pues se ve afectado el desarrollo de la persona. Claro. Vimos también cómo en cuestiones económicas los padres no pudieron ir a trabajar, ¿no? Mamás y papás se tuvieron que quedar a cuidar a sus niños. Las empresas tuvieron que limitar el nivel de producción. ¿Por qué? Pues porque cuando hay contingencias ambientales, la normatividad ambiental de la ciudad, de la
comisión de la megalópolis en materia ambiental, que es una coordinación de la Ciudad de México, Tlaxcala, Hidalgo, Morelos y el Estado de México, pues tienen que limitar la producción industrial, y entonces eso implica menos horas de trabajo para los trabajadores y evidentemente menos horas pagadas, pero también para la empresa, para el empresario, menos posibilidad de generar el ciclo productivo, entonces se limita. Es decir, hay una afectación transversal a todas las actividades cotidianas del ser humano. Enfocándonos en los aspectos económicos, hay una limitación en las actividades productivas, y eso va a repercutir en diferentes estratos económicos y sociales. Entonces, pues hoy en día yo creo que como estudiantes y como trabajadores ya no podemos dejar de considerar que sí hay un impacto económico, personal, y sobre todo fíjate que hay un concepto muy importante que hay que plantear aquí con nuestro querido público, con tu público de nuestro, sí, claro, el programa, sí, que es el impacto ambiental que genera mi huella ecológica, que precisamente ese es un tema que vienen trabajando los Objetivos de Desarrollo Sustentable y Sostenible de Naciones Unidas, que son una serie de objetivos estratégicos mundiales e internacionales que se han fijado como meta que en el año 2030 tiene que haber una serie de estándares mundiales para precisamente dar sustentabilidad y viabilidad a la vida del ser humano, y a lo que hablábamos hace un momento, la continuidad de las generaciones futuras. Sí. En materia ambiental, por ejemplo, eso implica, estos objetivos de desarrollo sustentable generaron acuerdos internacionales como fue la Declaración de París del año 2015, en donde hubo una serie de compromisos internacionales de los países para bajar la producción de los niveles industriales de monóxido de carbono y otros contaminantes que están generando el famoso fenómeno del calentamiento global. Sí. Y que según el Acuerdo de París, si el calentamiento del planeta rebasa los el rango de 3 grados que el propio Acuerdo de París señaló, pues ya es irreversible el calentamiento global, y entonces sí se pone en riesgo la continuidad de la vida de la especie humana. Sí, va decayendo de manera constante, entonces eso, pues ojalá y sí se pueda atacar y se cumpla, porque bueno, están las leyes, está la norma, está todo, pero realmente lo estás cumpliendo. Aquí entran un montón, factores importantes, ¿no? Sí, aquí tenemos, te digo, un problema que es, mi opinión es que es un tema de conciencia humana. ¿Por qué? ¿Qué va a pesar más? ¿La viabilidad y la productividad económica, o pues la salud y la viabilidad del medio ambiente? Entonces, las necesidades sociales son tan apremiantes que muchas veces los gobernantes, nuestros gobernantes, se ven en esta disyuntiva de tener que decir, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Paramos el ciclo industrial con las repercusiones que eso trae? ¿O pues tratamos de estirar lo más que se pueda la liga en el tema ambiental y decretamos esta contingencia ambiental que trae una serie de medidas que son fundamentales para la vida, ¿no? Lo que pasa es que nosotros aquí en la Ciudad de México hemos desarrollado una inmunidad muy particular. No sé si sabías que somos objeto de estudio. Por ejemplo, en Japón estudian la adaptabilidad de los mexicanos, sí, porque estamos viviendo en niveles de contingencia ambiental y de contaminación que pues son muy particulares. Sí, porque de hecho si tú vas bajando, por ejemplo, Indios Verdes, se ve, y siempre se ve el nublado de la contaminación, y pues ahí estamos y ahí vivimos. Ahora sí, como tú decías ese día que veníamos llegando, sí, ya no era como común, sino ya estaba totalmente nublado. Sí. ¿Cómo le hacemos? Y sí, digo, nosotros tuvimos ahí la fortuna de respirar el aire de la playa, ¿no? Pero me mencionaban mis familiares en ese cuando estuvimos hablando, que incluso la ciudad olía de una forma diferente, ¿no? Que había un olor
dicen, huele como a quemado. Como a quemado. Exactamente. Por eso son situaciones nuevas que estamos viviendo y que cada vez las cuestiones de contingencias ambientales están siendo más graves, porque curiosamente la normatividad ambiental ha mitigado, pero no conforme a la necesidad real que el medio ambiente requiere para regenerarse. Sí, claro. Mira, gracias. Aquí Linet nos comenta, la contaminación es en realidad uno de los factores más importantes para el cambio climático que estamos viviendo a diario, y qué soluciones o hábitos se deberían implementar para poder evitarlo. Si quieres ver esa. Sí, pues sí, pues ya habíamos hablado ahorita de la huella ecológica. La huella ecológica es una medida ambiental muy básica y muy práctica. Es tomar conciencia de qué tanto contamina mi estilo de vida. Por ejemplo, yo me levanto, me lavo los dientes, me baño, abro la regadera y hay una cantidad de litros de agua que se van a usar, ¿no? Entonces, la huella ecológica es la sumatoria de todas esas acciones que hacen que mi vida sea como es. Luz, agua, alimento, uso de cosméticos, uso de transporte. Entonces, cuando se mide la huella ecológica, las medidas que han hecho, digamos, los organismos internacionales ambientales, en general lo que dicen es que cada día nosotros estamos consumiendo, en cuanto a huella ecológica, lo equiparable a alrededor de unos 15 o 10 días. O sea, digamos, en términos económicos tenemos déficit porque estamos agarrando de días que todavía no hemos usado y los gastamos en un día. Exactamente. Entonces, lo que implica la huella ecológica es tomar conciencia de ese consumo y que paulatinamente yo vaya disminuyéndolo. Es decir, si en promedio yo me baño con 50 litros de agua, pues vamos a cerrar la regadera, voy a disminuir el tiempo, ¿no? En lugar de tardarme media hora y disfrutar del baño, pues vamos a hacer ese disfrute, pero 5 minutos. Entonces, ese tipo de acciones cotidianas va a disminuir el impacto de la huella ecológica, y en la medida en que esa sea un hábito que se vuelva política pública social, pues sí va a haber una disminución que va a permitir, desde luego, pues lo que hablábamos hace un momento, la viabilidad de la vida para quienes vienen atrás de nosotros, para nuestros hijos, los que tenemos hijos, y para los que no han nacido todavía, ¿no? Claro, y es conciencia, lo acabas de mencionar. Muy bien, gracias. Susana Vallejo, ¿qué podemos hacer para que las personas tomen conciencia, lo que hablamos ahorita, con la situación en la cual nos encontramos actualmente? Pues que vengan a estudiar al IMPO. Eso, me parece muy bien. Hace un momentito platicábamos, ahora sí que platicábamos acerca del estudio del derecho, y entonces yo le decía al doctor que el derecho aquí se estudia de una manera humanística, ¿no? Sí, es así. Sí, ser derecho humanistas. Derecho humanistas, entonces sí, realmente es muy interesante ver las leyes desde este punto de vista que se maneja aquí en IMPO. Es interesante, es que vénganse a IMPO. Sí, ¿no? Sí, claro. Ok, gracias. Candy, Alejandra, hola Candy. ¿Qué otra solución, aparte del que se está en el doble no circula, nos ayudaría para mejorar y evitar el impacto ambiental? Vaya. Pues voy a decir un punto muy específico. Hablar de la normatividad en materia de medio ambiente. Hace no más de una semana tuvimos también un caso que fue de conocimiento común en la opinión pública, en donde una construcción que se está dando ahí en la zona sur de la ciudad, específicamente en el pueblo de Joco, una inmobiliaria que está construyendo un condominio inmenso. Se dice que va a ser la torre más alta de la ciudad. Entonces tú ya te imaginarás de qué dimensiones la están planeando. Si nos tomamos como parámetro la torre mayor o todo esto que está ahí, pues es una dimensión mayor. Entonces, para poder hacer esa construcción en el pueblo de Joco, que no tiene esas características topográficas, geográficas y orográficas, le llamarían los topógrafos, para tener ese tipo de construcciones, están haciendo una serie de
construcciones en el suelo, en el subsuelo, y entonces tuvieron que talar 50 árboles de un camellón, pero 50 árboles que tenían ya más de 100 años, 80 años, 50 años de vida. Y el argumento que utilizaron es que tenían un permiso. Entonces, cuando la autoridad de la ciudad pues interviene porque están talando los árboles, descubre que este permiso era un permiso parcial, que no necesariamente habilitaba a esta empresa inmobiliaria a cortar los árboles, porque en materia ambiental los criterios de autoridad es un criterio administrativo que implica que los efectos jurídicos de los actos administrativos son literalmente a la letra, no pueden interpretarse, ¿no? O se da permiso o no se da permiso, en el caso, por ejemplo, de los árboles, ¿no? En este caso no había permiso, y la normatividad ambiental pues existe en la ciudad. La solución en todo caso sería que el seguimiento de la autoridad pues fuera mucho más riguroso. Lo que pasa es que aquí viene la otra cara de la moneda, que es el interés económico, ¿no? En términos económicos, pues esta construcción de esta inmobiliaria pues se piensa para hacer una detonación económica en la zona, pero en términos ambientales pues hay un costo, y la normatividad en materia ambiental es muy técnica. Eso también es algo que vale la pena decirle a nuestros amigos y amigas que nos están viendo. Por ejemplo, la manifestación de impacto ambiental no tiene un criterio normativo, sino es un criterio netamente técnico, para poder medir el impacto y ver cómo vas a hacer las medidas de mitigación de todo lo que va a repercutir el desarrollo, ¿no?, que estás proponiendo. Muy bien, eso es interesante. Si quieres regresamos en un momentito con este tema interesante. Bueno, nos vamos a unos breves comerciales. Esto es Extramuros, no se vayan. Gracias, ya estamos aquí nuevamente en Extramuros. Gracias por permanecer con nosotros. Mira, tenemos aquí a Daniel Saicedo y nos dice, ya estamos de regreso. Sí, ya estamos. Una de las medidas que mayormente se colocan desde el derecho para combatir la crisis ambiental es mediante la aplicación de los imperativos categóricos o un cobro a las empresas por contaminar. Sin embargo, esto no es suficiente. Entonces, siendo las empresas las responsables de más del 80% de la contaminación global, ¿qué medidas desde el derecho podrían aplicarse para ser más rígidas, más allá de lo planteado en los acuerdos de París, informes del IPCC y la Conferencia Internacional de Kioto? Pues se ha estudiado mucho este tema de la parte normativa, ¿no? Lo que popularmente se conoce así como el imperio de la ley, o el principio de legalidad se llamaría en el derecho. Es decir, que la ley se aplica y no puede no aplicarse. Básicamente, en el tema ambiental, conforme ha venido pasando el tiempo, sí ha habido un incremento de medidas restrictivas. Es decir, hay más penalidades, ¿no? Los delitos ambientales han aumentado las penas, se ha incrementado los tipos penales en materia ambiental, pero creo que no sería un tema de rigidez normativa, de hacerlas más rígidas y más duras, sino es un tema de conciencia ambiental, en mi opinión, y que entonces ahí veo la importancia de tener una nueva generación de licenciados en Derecho, de estudiantes de Derecho, que perciban las actividades humanas como parte de su práctica, y que perciban que la aplicación de la norma va a ayudar a resolver problemáticas sociales y económicas, ¿no? Y que bueno, que sí, evidentemente que la empresa que no cumpla la normatividad, pues sí debe de ser sancionada. Sí. Pero bueno, no creo que la solución sea la rigidez normativa en este momento, sino más bien el trabajo de difundir la legislación que existe y concientizar y sensibilizar a la sociedad sobre los efectos y las implicaciones que tiene el medio ambiente en la vida cotidiana.
Sí, por ejemplo, las verificaciones, ¿no? No es tanto que te preocupe el medio ambiente, sino porque no va a pasar la verificación y luego cómo voy a circular, o no me dan la doble cero, etcétera, sino realmente porque sea conciencia de que el auto esté en óptimas condiciones y que no esté afectando al medio ambiente. Sí. Esa es la conciencia de la cual se puede hablar. Claro, y además, digamos, aquí implicaría entrarle a un tema que pareciera ser es el coco de los mexicanos y de las mexicanas el día de hoy, en cuanto a nuestra manera en que estamos organizando la sociedad, que es la corrupción, ¿no? Pareciera que la corrupción puede ser criticable en el otro, pero no en mis propias acciones cotidianas, ¿no? Y es una verdad sabida, digamos, socialmente, que los centros de verificación ambiental, pues más que gestionar una política pública, pues gestionaban un interés económico a diferentes niveles, y entonces, aunque el carro no cumplía los estándares y contaminaba, digamos, pues con ciertas dádivas podías obtener una calcomanía que te permitía circular, y entonces pues se privilegiaba un aspecto que no es necesariamente el medio ambiente, ¿no? Entonces creo que es un tema de conciencia. El tema del medio ambiente es un tema de conciencia, como cuando llegas a tu casa y pues si no haces el quehacer, pues está todo tirado y te puedes acostumbrar a vivir así, ¿no? Pero cuando empiezas a darte cuenta que si acomodas la almohada, si barres, si la ventilas, pues hay otra sensación de experiencia de vida, pues entonces te das cuenta que se vive mejor, ¿no? Creo que en el medio ambiente pasa lo mismo, solo que la casa es la casa común, ¿no? No hay barreras naturales. Y hay otra problemática en el medio ambiente, que esta casa común, pues no hay otro reemplazo, ¿no? O sea, podemos decir, pues está contaminada la Ciudad de México y me voy a ir ahí me voy a Tequesquitengo, me voy a mi casa de Cuernavaca, pero aquí a dónde nos vamos, a Marte o a la Luna, ¿no? Sí, eso es lo complicado, y como tú dices, es la conciencia, porque si estamos hablando de autos, imagínate el comparativo con las grandes industrias. Sí. Bueno, que ya hay proyectos de ir a colonizar Marte. No sé si sabías que... No, y la Luna, están planeando tours para ir a turistear a la Luna, solo que el viaje pues ahí sale. Hay que ponernos ahora. Ok, bueno, a ver, por ahí tenemos más preguntas. Dice Cles España, ¿qué medidas podrían sugerirnos para poder ayudar a nuestro medio ambiente? Claro, pues aquí lo estábamos platicando mucho. ¿Te acuerdas que si es estudiante IMPO o IMES, pues antes de que salga del salón, que apague la luz? Sí, eso platicábamos justamente, y platicábamos también acerca de la alimentación. Eso me pareció muy interesante. Sí, coméntalo, creo que sí vale mucho la pena. Pues básicamente ahí los nutriólogos y las nutriólogas pues tienen un referente mayor, ¿no? Pero a mí me gusta mucho pensar el tema de la alimentación como un reflejo de la personalidad. Y entonces en la alimentación también hay, digamos, la necesidad de buscar factores de equilibrio, ¿no? De equilibrio nutricional, de equilibrio en cuanto a los sabores, las texturas, de equilibrio en cuanto a el grupo al que pertenece el alimento que consumimos. Entonces, cuando tú empiezas a tomar conciencia de ello, pues empiezas a descubrir que tu cuerpo tiene un estándar de alimento. Y entonces, muchas veces el problema de la comida es el exceso de la ingesta, ¿no? Que si perdemos de vista esa desproporción de la ingesta, pues también se puede pasar de vista que siempre va a haber comida, ¿no? Y no siempre, en la historia de la humanidad nos ha demostrado que ha habido épocas de exceso de alimento, como es la que vivimos hoy, pero también épocas en donde hay escasez de alimento, y que no todas las zonas geográficas en el mundo pues son ahorita como México, ¿no? Que
nuestros estudiantes o el público que nos ve puede ir ahí a la cadena de supermercado de su preferencia, y entonces ahí puede pensar que ese abastecimiento pues es infinito, y bueno, no es infinito, ¿no? En la medida en que uno toma conciencia de ello, empiezas a entender el ciclo de la producción del alimento, y entonces es una gestión más consciente. Ya no tan fácil uno dice, bueno, vamos a tirar los jitomates que ya no sirven porque pues fácilmente voy y compro otros, porque hay una cuestión mundial en donde aún teniendo el dinero para comprar los productos básicos, no necesariamente siempre va a haber. Sí, claro, debido a esto, por ejemplo, la fauna marina. Entonces, como tú bien dices, puedes tener el recurso económico para obtenerlo, pero si hay escasez y si no hay conciencia, nos vamos a las playas. Por ejemplo, Acapulco, es una tristeza ver cómo está lleno de basura. ¿Dónde está la conciencia de las personas? No estamos quejando, sí, obviamente, de la industria, de los contaminantes de los autos, pero nosotros, ¿qué estamos haciendo? Sí, y no sé también si recordarás ahora el fenómeno del sargazo. Así. ¿Cómo ha afectado el ciclo turístico en el polo turístico más importante que tiene México, que es Cancún? Sí, claro. Y pues básicamente el cambio climático, precisamente, la contaminación ambiental y la mala gestión de la política ambiental de ese polo turístico, pero no nada más es el polo, sino es ya una cuestión mundial. Sí, pues, porque viene desde otro lado. Ha generado ya lo que era considerada como la perla del Caribe, sí. ya no pueda tener esa explotación turística que tenía, ¿no? No, porque va para años, creo que 5 o 6 años va a estar en esa situación. Sí, y además uno no puede entrar o sea, se vuelve inviable y la turisteada en playa, ¿no? Sí. Dice Susana Vallejo, ¿qué podemos hacer para bueno, eso ya lo comentamos. Claro. Candy Alejandra, ¿qué otra solución, aparte del que se está en el doble no circular, nos ayudaría para mejorar y evitar el impacto ambiental? Pues ahí creo que tenemos que considerar también el tema del transporte, ¿no? El tema del transporte. Recientemente el gobierno de la ciudad amplió las medidas de lo que estaba llevando a cabo al momento en que se llevaban a cabo las contingencias ambientales, ¿no? Entonces, el doble no circula y el no circula, digamos, estas calcomanías doble cero y cero se incorporaron a las contingencias ambientales, cosa que eso no estaba antes así. También se restringió todavía más, el transporte de camiones de carga pesada, ¿no? Que básicamente pues son los que hacen también una contaminación importante. El gobierno de la ciudad también incluyó que en los temas de contingencia también los camiones del gobierno entren en estos programas, porque antes no lo hacían. Pero creo que todavía hay mucho que hacer en el tema de transporte, porque si no hay un transporte eficiente, no puedes dejar el vehículo, ¿no? Insistimos, te impacta en la actividad económica, en el ciclo económico o en el ciclo social, ¿no? Entonces creo que las medidas ahí, una sugerencia, por ejemplo, de investigación para los estudiantes de las diferentes carreras que nos están viendo, ¿no? Administración, Derecho, Psicología, Trabajos Sociales, la gestión del transporte, hacer una gestión de transporte eficaz, eficiente, efectiva, ¿no? Y las vialidades también, porque el tráfico, por ejemplo, también es un factor importante para la contaminación. Sí, claro. Entonces, el tema de la movilidad en materia ambiental es fundamental. Justo algo que pasa en el medio ambiente es que los factores multidimensionales sí impactan de una manera muy, muy visible y muy medible. Muy bien. Por ahí nos están pidiendo que nos vayamos nuevamente a un corte. Nos vamos a unos breves comerciales y regresamos en un momento. Esto es Extramuros, no se vayan, sigan con sus comentarios, por favor. ¿Cómo se ha pasado el tiempo? Sí, rápido. Ya estamos de regreso en Extramuros, gracias por estar con nosotras. Tenemos por ahí, pues sí, bastantes preguntas, pero bueno, yo voy formada también. Y me interesa mucho hacerte una pregunta. ¿Hay algún juicio de amparo iniciado
contra el daño al derecho humano a la salud? Sí, pues como ahora ando muy metido en este tema del Poder Judicial, sí, en el Poder Judicial de la Federación, en los juzgados de distrito federales en materia administrativa, siempre que hay situaciones cotidianas, sí las personas han empezado a presentar recursos jurídicos de amparo, ¿no?, contra la violación al derecho humano al medio ambiente. Entonces ahorita sí hay juicios de amparo interpuestos, algunos de ellos por esta contingencia ambiental que vivimos, ¿no? Concretamente aquí su servidor presentó un amparo en un juzgado de distrito en materia administrativa, un amparo indirecto por la violación al derecho humano a la salud de una niña. Entonces, uno presenta el amparo. El amparo normalmente es un juicio, es el juicio que protege los derechos humanos en México por excelencia, y cuando hay violaciones al derecho humano al medio ambiente, a la salud, provocada por acciones de autoridad o de particulares que sustituyen actos de autoridad, digamos, por llamarlo de alguna manera. Por ejemplo, una empresa podría sustituir actos de autoridad con su ciclo económico, y si el gobierno no regula ese daño, por ejemplo, al medio ambiente, pues procede el amparo. Y entonces se presentó este amparo en el juzgado de distrito en materia administrativa, del cual me voy a reservar el número de juzgado. Sí, claro. Y pues le dieron entrada precisamente porque se está revisando si efectivamente el gobierno de la ciudad hizo todas las medidas a su alcance para poder mitigar el daño de la contingencia ambiental, porque esa es la violación, y esa fue la petición específica, que derivada de ciertas acciones de particulares que no están siendo suficientemente bien reguladas por el gobierno en sus diferentes niveles de competencia, está habiendo una violación al derecho humano a la salud y al medio ambiente de las poblaciones más desprotegidas, ¿no? Concretamente me refiero a niñas y niños, claro, y que esto está impactando en su desarrollo psicosocial. Entonces, lo que se le pide vía amparo indirecto al juez federal es que brinde la protección de la justicia federal para que ordene que el gobierno de la ciudad realice todas las medidas que estén a su alcance para poder mejorar la salud que se está viendo dañada por estas cuestiones de contingencia ambiental, ¿no? Sí, y o sea, se puede hacer desde el punto que hay leyes para ello, ¿no? Sí, pues de hecho toda actividad humana está regulada por estas normatividades, por la normatividad en materia ambiental específicamente, y que es lo que se le pide al juez, que nos brinde la protección para que el juez, con su mandato judicial, ordene a las autoridades administrativas que a su vez hagan todas las medidas habidas y por haber que permitan garantizar el derecho humano al medio ambiente en la ciudad, ¿no? Entonces, esta, que es una idea general, pues está construida con un argumento muy técnico, y se le ha dado entrada al amparo indirecto, y pues el juez concedió también una medida técnica que se llama suspensión. Se ha concedido la suspensión para efectos de que ordene a las autoridades que sí efectivamente tomen todas las medidas provisionales que sus facultades les permitan realizar para poder garantizar el derecho humano a la salud de esta niña, que fue la parte interesada en el juicio de amparo. Wow, pues ahí está, ya ven cómo sí se puede hacer este tipo de trámites, de gestiones. Sí es interesante, y son cosas que a veces o siempre desconocemos, pero bueno, ahí está, ¿no? Sí, no, y además hacerles el recordatorio a todo el sector empresarial, ¿no? Por lo menos los estudiantes de Derecho, los juristas que estamos formando aquí en el Instituto Mexicano de Estudios Superiores y de Posgrado, pues tienen también una perspectiva humanista de ser asesores, consultores y orientadores empresariales, en donde pues la norma se vuelve parte de la solución y no del problema, ¿no? Sí, pues, exacto, ver la norma y hacer conciencia de lo que está planteando la misma norma en beneficio de todos, ¿no? De la sociedad. Muy bien, muchas gracias. Pues bueno, felicidades por ahí, ¿no? Esperemos que todo se vaya dando bien. En el juicio ya les platicaré. Por favor. Sí. Muy bien, vamos con Vanessa. ¿Qué actividades no se deben realizar durante una contingencia ambiental?
Pues en el caso de las empresas, pues tienen que acatar las restricciones que la autoridad les impone, porque si no son sujetas de multa. Por ejemplo, se restringe la producción, ¿no? Dependiendo de cuál sea el giro, pero si eres una industria, se restringe la producción y no puedes llevar a cabo la producción con la jornada de trabajo completa, sino a la mitad. Si no sigues los lineamientos de contingencia, pues te multan. Sí, sí, es para reducir las contaminantes. Ok, bueno, Jair Herrera, ¿cómo se pretende implementar la viabilidad humana? Programas de cuidado ambiental, multas, servicios sociales para concientizar a estas generaciones. Yo te iba a preguntar algo así, porque estamos hablando mucho de hacer conciencia por medio de las políticas públicas, obviamente que van a implantar normas o leyes o reglas, pero ¿cómo le hacemos? Pues lo que ahí el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y los comités especiales de medio ambiente de la propia Naciones Unidas recomiendan es que se lleven a cabo acciones afirmativas. ¿Qué es una acción afirmativa? Pues es todo tipo de acción que es impulsada por el Estado, que se va a traducir en una política pública para tratar de prevenir las situaciones, ¿no? Y que una vez que ya se han dado estos daños, como por ejemplo sería en materia ecológica, que se haga todo lo que esté al alcance para restaurar la situación al estado en el que estaba, o por lo menos intentar llevarlo al estado en el que estaba, ¿no? Entonces, las acciones afirmativas aquí se vuelven fundamentales. Por ejemplo, una acción afirmativa, en el sentido de la pregunta que nos hace nuestro querido radioescucha, es una campaña, ¿no? Una campaña donde podamos difundir y concientizar sobre el tema de la huella ecológica, pues ya es una acción afirmativa que ayuda a poder implementar la viabilidad de la vida humana, otros programas ambientales, etcétera. Sí, hablando de eso, estábamos platicando nuevamente detrás de cámaras, que sería buena idea trabajar juntos una campaña de ese tipo, ¿no? Sí, seguro. Sí, es un proyecto piloto interesante. Sí, ya lo vamos a hacer. Sí, claro. Muchas gracias. Bueno, nos vamos con la última pregunta de Aranza, y porque ya se nos fue el tiempo, y después te pido de favor que estemos trabajando en el muro, porque son muchas preguntas, entonces pues vas a tener mucho trabajo para que por ahí les estés contestando, porque pues sí se quedan con la idea y con las ganas de que les conteste les aclare sus dudas. Dice Aranza, ¿cómo se puede revertir los efectos de la contaminación? Sí, pues ahí pensaría en un ejemplo que nos afecta a todos, ¿no? Las contingencias ambientales. De 365 días del año, estamos teniendo en promedio pues, entre 150 a 190 días solo de buena calidad del aire. Entonces imagínense los otros días cómo está la calidad del aire, y el que no tengamos contingencia ambiental no quiere decir que la calidad del aire es óptima, o sea, es pasable, ¿no? Digamos, pero eso no quiere decir que no hay un daño. Entonces creo que en principio es, en el tema de las normatividades, si eres empresario, pues tener claridad sobre cuáles son las normatividades en materia ambiental que yo debo de cumplir, ¿no? Dependiendo de mi giro, y para eso se requiere pues una asesoría de un buen asesor jurídico que se consiga el sector empresarial, para que tenga toda la relación puntual de cuál es la normatividad que me toca cumplir, cuál es el alcance de esta normatividad, y entonces ahora sí pues diseñar estrategias y planes para que yo pueda cumplir la obligación y también darle viabilidad a mi actividad empresarial, y como consecuencia de ello pues hay una disminución en la contaminación, ¿no? Sí, y el revertirla, híjole, volvemos al mismo punto, conciencia, y yo creo que empezar por nosotros. Sí, seguro. Por ejemplo, pues sí, realmente tratar de tener en óptimas condiciones los que tenemos auto, el compartir con vecinos, con amigos, el transporte, ¿no? Y bueno, pues lo que nos corresponde, lo que hablabas del baño diario, del cepillado de los dientes, la basura, ¿no? Sí, varias cosas. ¿No? Entonces,
Pues bueno, como observarás, ahí repito, hay muchas preguntas que quedaron y comentarios pendientes. Te pido de favor que los atiendas en la medida que puedas, porque yo sé que tienes muchos compromisos, pero bueno, ahí te los encargo mucho. Claro. Yo creo que se nos fue el tiempo bien rápido, fue creo que algo muy nutrido, algo muy interesante. Yo espero que por aquí nos apoyes con un programa más, igual le podemos dar continuidad a esto, y si no, hay muchos temas. No. Platicábamos hace un momento que pues estamos dos en IMESP, somos perfiles muy afines, entonces creo que vamos a hacer cosas interesantes juntos en el beneficio de nuestra población estudiantil, ¿verdad? Sí, eso sin duda. Sí. Pues muchas gracias, doctor Marco, es un gusto. Me gustaría si les puedes mandar un mensaje a nuestra audiencia antes de que nos vayamos. Sí, pues muchas gracias nuevamente. Me siento muy honrado y agradecido, maestra Silvia, de que me hayas permitido esta oportunidad de compartir algunas reflexiones con tu público, y que pues no dejen de ver el programa, ¿sí? El programa me parece una de las iniciativas más interesantes de Radio Info, y también pues invitarlos a que vean toda la hora de programas. Por favor, el tuyo, o sea, el de todos, pero bueno, aquí el programa, si quieres también, aprovechando que te están viendo. Claro, pues yo les invito igual a que vean Derecho y Humanidad los viernes de 4 a 5 de la tarde, pero también que no se pierdan ninguna emisión del programa en el que estamos ahorita interactuando, ¿no? El programa de la maestra Silvia, que es Economía y Nación. Extramuros, Economía y Nación. Y que pues piensen que el medio ambiente no es una carga, sino que es una dimensión más de nuestra propia existencia. Muchas gracias, qué bonita frase. Muchas gracias, doctor Marco. Muchas gracias a todos por su audiencia, por estar interactuando con nosotros. Esto fue Extramuros, Economía y Nación. Que tengan una excelente tarde. Gracias. Gracias. Gracias.